en el aire un lunes, maravilla, encantadísima de tenerlos aquí una vez más. Un placer y un honor poder contar con su audiencia, con su espacio, con su tiempo para pues, educarse, para conocer más sobre temas de salud diversos, pero sobre todo para estar integrado de lo que trae la salud para nosotros, de cómo poder cuidarnos, de cómo poder crecer como individuos, como seres humanos y cómo mejorarnos a través del tiempo. Nosotros en estos espacios hemos querido hacer información de importancia para ustedes, tanto público, pacientes, población general, como también para nuestros profesionales de salud, colegas, amigos, porque realmente la salud es un tema de interés público, es un tema de interés para todos y estoy segura que siempre vamos a conseguir ese espacio para poder compartir salud y ganar ganar vida con calidad. Hoy voy a traerles un tema súper interesante porque es una pregunta, primero es una patología, es una condición muy frecuente, los cálculos renales. Y segundo, siempre con la duda, existe la duda de que si el cálculo es un cálculo que yo nací con esto, es que yo produzco cálculos, es que los cálculos nacen o se hacen. ¿Cómo es esto de los cálculos renales, no? Muchos pacientes tienen enormes dudas, las cuales tengo todas aquí. No se crean anotadas porque vamos a preguntarle a nuestro invitado de hoy, que es una autoridad en este tema, una persona que nos va a dar muchísimo aporte al respecto, que es el doctor Leonardo Contreras, cirujano urólogo y diplomado en telemedicina desde Venezuela. Bienvenido, Leonardo, encantadísima de tenerte aquí y de poder compartir contigo en estos momentos de este tema tan importante. Bueno, muchas gracias, Omídris, aquí desde San Cristóbal, Venezuela. Estamos, bueno, acompañando en esa iniciativa en salud. Yo creo que nosotros los médicos pues tenemos una obligación de dar información siempre a la comunidad sobre los temas de salud. Más allá de una iniciativa, es una obligación que nosotros tenemos. Y este tema de la litiasis, pues obviamente es un tema muy interesante, fronterizo con tu especialidad, que es la endocrinología, y fronterizo también con la nefrología. Entonces es un tema que toca también a la pediatría, toca a los hombres mayores, toca a las mujeres, a los hombres. Entonces realmente es un tema muy amplio, tocado por muchas especialidades y básicamente por los endocrinólogos, nefrólogos y nosotros los urólogos, que somos los cirujanos de las vías urinarias, pues somos quienes básicamente estamos al frente de la parte quirúrgica. Ok, cuéntanos un poco con respecto a la litiasis, al cálculo de los riñones, lo que conoce la gente como cálculos renales, que realmente no solamente son de los riñones. ¿Cómo aparece un cálculo en las vías urinarias? ¿Cómo aparece en la vejiga? ¿Cómo aparecen en eso si son cálculos renales? Bueno, la verdad es que, como tú decías en el enfoque del tema, los cálculos se hacen y nacen. Tienen las dos características. Pueden hacerse a través del tiempo, adquiridos, o puede tener una tendencia familiar. La verdad es que muchas de las litiasis urinarias tienen una tendencia familiar. Las dietas son muy parecidas en la familia. Quizás o comemos mucha carne roja, o tomamos poco líquido, o tenemos una dieta alta en pescado. O sea, las dietas son muy similares. Aparte que hay algunos factores genéticos que pudieran también determinar una tendencia familiar. Pero eso sería en el momento de que se hacen, de que nacen, perdón. Y si se hacen, pues también son adquiridos a través de una persona de la obesidad, de la falta de ingesta de líquido. Si en el ambiente geográfico en el que vives también es un ambiente muy cálido y la persona poco se hidrata. Entonces, hay factores de ambas partes, tanto en la parte congénita como en la parte adquirida. Y de esa manera, pues, en general afecta más a los hombres que a las mujeres. Yo creo que en este caso nos están ganando, en esta parte nos ganan las mujeres. Pero son los cálculos más. En los niños también se da. En los niños más que todo son de tipo metabólico. Y en general en toda la población, más que todo que vive en áreas geográficas muy cálidas. Ok, y
que en el caso particular de los hombres, cuando presentan este cálculo, siempre uno ha dicho que el cálculo de los riñones es el parto del hombre, ¿no? Por el dolor tan intenso. Ahora, hay algunos cálculos que pueden estar allí y no doler. ¿Cómo hacer en ese caso? Bueno, sí, hay cálculos asintomáticos desde el punto de vista de dolor, pero la mayoría de los cálculos alguna repercusión producen en el sistema, en general del organismo. Producen infecciones, puede producir sangramiento en la orina, a veces un leve dolor en la espalda. eh, Casi son los síntomas más comunes y a veces es el común denominador, es un cálculo en la vía urinaria, ya sea en los riñones, ya sea en el uréter o en la vejiga, pero allí se forman y entonces, bueno, los síntomas pueden ser variados, pero esperar que el paciente pues tenga a veces un cólico nefrítico, que es lo que llamamos normalmente un cólico nefrítico, es una situación en la cual realmente un cálculo baja del riñón y pasa por la vía del uréter, por la vía urinaria, y ese cálculo que produce el intenso dolor que es similar a un parto. Lo llaman similar a un parto por la intensidad del dolor. No siempre se presentan los cálculos urinarios de esa manera. A la mayoría de las veces se presenta como síntomas vagos, infecciones urinarias en la mujer, en el niño en el hombre, que son muy comunes y resulta que finalmente cuando se hacen los estudios, pues el paciente tiene un cálculo urinario allí alojado en la vía urinaria y ni siquiera síntomas importantes de dolor tenía. Ahora, qué hacer en estos casos cuando en mi familia han habido cálculos renales y yo quiero evitarlos? Que yo no haya tenido, pero sí mis antecedentes, mis familiares, mis padres o mis hermanos han tenido cálculos de los riñones. Sí, es interesante lo que tú acotas porque la parte familiar es importante. Y de hecho, los estudios metabólicos en los cuales ustedes, los endocrinólogos y nosotros, los urólogos y los nefrólogos, hacemos estudios a fondo, estudios metabólicos, hacemos los estudios de medición del calcio, del fósforo, del ácido úrico, que se hacen exámenes de orina de 24 horas. Hay problemas de tiroides, de paratiroides, que también producen el hiperparatiroidismo, que es área tuya. O sea que son muchas veces gente joven con litiasis renal de ambos lados. Esas son situaciones no comunes, pero que también hay que estudiar porque son situaciones particulares. La presencia de ácido úrico, pacientes con problemas de gota, son pacientes que también pueden tener presencia de litiasis. Pacientes que toman medicamentos antirretrovirales, por ejemplo, como el indinavir, que toman para el tema del síndrome del SIDA. Pues. Esos pacientes pudieran en algún momento desarrollar litiasis en las vías urinarias y tener síntomas. O sea que las causas y los estudios que podemos y que están implicados o inmiscuidos en esta patología es muy amplia, muy amplia. Ok. Ahora, en el momento que la persona está con un diagnóstico, ya se hizo una ecografía por X o Y cosa y le consiguen cálculos en los riñones, ¿no? Una de las cosas frecuentes es que el paciente dice, quiero algo para botar los cálculos, ¿no? Es muy frecuente que están buscando el agüita o la salida para botar esos cálculos. ¿Cuál porcentaje de los cálculos renales se expulsan por alguna situación, por algún fármaco, o simplemente cálculos que no se expulsan? ¿Y qué tiene que hacer un paciente cuando expulsa un cálculo renal? Sí, efectivamente, por ejemplo, los cálculos de ácido úrico son casi todos cálculos de tratamiento médico. Quizás con alcalinizar un poco la orina, tratar el ácido, la elevación, la hiperuricemia es suficiente. Pero hay cálculos, por ejemplo, como los cálculos de calcio, de oxalato de calcio, monohidratado, que son cálculos duros, que no se disuelven, que se pueden expulsar, no se pueden disolver. Esos cálculos también se pueden hacer en el tratamiento médico expulsivo. El tratamiento médico expulsivo también tiene sus indicaciones. Nosotros, cuando hablemos, si vamos a hablar un poquito más adelante de tratamiento médico, el tratamiento médico expulsivo es válido, todavía en la actualidad se utiliza, hay algunos detractores del tratamiento médico expulsivo, pero eso depende mucho del tamaño y de la ubicación del cálculo para poder hacerlo en ese caso. Pero sí, efectivamente hay una causa de base, como es una hipercalciuria, presencia de mucho calcio en la orina, de un ácido úrico elevado en la orina, pues el manejo más que todo es de tratamiento médico, con los medicamentos para eliminar el calcio, como las tiazidas,
utilizar medicamentos para bajar el ácido úrico, diuréticos, ¿verdad? Son medicamentos que se pueden utilizar para hacer el manejo médico de esa situación. Ya la situación del tratamiento médico expulsivo ya son medicamentos para, como su nombre indica, para expulsarlo. Ya el cálculo está formado, necesita una expulsión. Y ahí sí hay algunos medicamentos que se pudieran utilizar, que tienen utilidad, como te decía, pero básicamente dependiendo del tamaño. Perfecto. Ahora, hay algunos pacientes que hacen la expulsión espontánea del cálculo y ellos te dicen, bueno, iba a orinar, sentí un fuerte dolor y ¡plum! Vi la piedrita. ¿Qué debe hacer un paciente cuando expulsa un cálculo de esa manera? Espontáneamente hay una expulsión del cálculo. Si un paciente que expulsa un cálculo, si lo pudiera obtener, sería interesante para hacer un análisis. Puede hacérsele un análisis bioquímico, un análisis cristalográfico. Ideal el cristalográfico, a veces no en todas las ciudades disponen de esos recursos para hacer un verdadero análisis. A veces análisis bioquímico, que es un poco un análisis más básico de la piedra, para poder orientar la etiología, la causa, y poder el paciente ubicarlo hacia un tratamiento efectivo, porque estaríamos hablando entonces ya en la fase de prevención, de evitar la recurrencia. Y en esa fase que ustedes, los endocrinólogos y los nefrólogos, se involucran muchísimas veces para hacer el debido estudio de este paciente y la debida prevención para evitar episodios similares. Tenemos, las estadísticas dicen que el 50% de los pacientes que tienen cálculos repiten. O sea que es muy común que de 2, 1 pues, repite el problema de la litiasis. Claro. Y ahora, una litiasis que no se le preste atención, que el paciente se contente con expulsar sus cálculos y nada más, y no hace un seguimiento, no hace un control, no hace una prevención de recurrencia, ¿cuáles complicaciones o qué situaciones puede traer a mediano o largo plazo? Sí, yo casi todos los pacientes en mi consultorio les digo que por favor, aún así lo hayan expulsado o no, hagan un control, porque a veces es una falsa expulsión. Es una falsa expulsión, el paciente cree que lo expulsó y no lo expulsó. Y ese cálculo queda allí silente, obstruyendo la vía urinaria, haciendo un daño progresivo, crónico en el tiempo de ese riñón. Y muchas veces cuando viene a los 2 años o al año, ya ese riñón está muy comprometido en su función y ya no hay muchas veces nada que hacer. No es tan raro, es relativamente común esa situación en donde el paciente viene, tuvo el cólico, el cálculo no se movió más y quedó allí impactado y el paciente no vuelve y efectivamente ese riñón se obstruye y se pierde. Entonces ya estaríamos hablando de hacer una nefrectomía por ese cálculo. Entonces hay que estar muy pendiente, hay que estar muy pendiente y orientar a los pacientes que efectivamente deben hacerse el control. Así crean que lo hayan expulsado o no. Porque a veces el problema es que expulsas uno y si son 2 o 3, tampoco sabes. Entonces debes hacer un control. Y el otro tema es la prevención, que uno orienta al paciente hacia los estudios que llamamos perfil litiasis o perfil metabólico, que permite al paciente pues darle una orientación para evitar recurrencias a futuro. Eso es súper importante porque la gente dice, no, ¿cómo un cálculo me va a producir insuficiencia renal? Lo voy a perder un riñón, pero sí, realmente sucede, ¿no? Y no es un caso descriptivo, analítico, así, 1 en 1.000.000, no. Mucha gente se queda con eso y sorpresa. Ahora, en el caso de las arenillas, lo que llaman la arenilla, que es la microlitiasis, que la gente lo nombra como arenilla. ¿Qué recomendaciones o qué situación se está viviendo en ese tipo de casos? Es interesantísimo el tema de arenilla. El tema de arenilla se ha hecho muy popular dentro del argot médico porque es un diagnóstico más ecográfico que clínico. Entonces es sumamente común que el paciente venga con una lumbalgia, un lumbago y tiene una arenilla que le vieron en una ecografía. Porque la ecografía sí es buena en manos expertas, en un especialista, pero a veces la ecografía hecha por personas que no conocen o no son especialistas
es muy fácil leer y decir, mira, tienes arenilla, tienes microlitiasis, pero la repercusión clínica de esa, la importancia de eso no tiene ninguna importancia. Entonces, hay que andar muy pendientes con eso, porque sí existe la microlitiasis, pero a veces es más un diagnóstico ecográfico que un diagnóstico clínico. Y el paciente se alerta. Yo tengo una señora que la he visto, no sé si unas 30 veces en la consulta, porque ella siempre que va a algún ecografista le dice que tiene microlitiasis y tiene arenilla. Y ella vuelve a la consulta porque dice que ella tiene un problema de una patología de columna lumbar. Entonces, ella insiste que tiene litiasis, ya le hemos hecho todos los estudios, se lo hemos mostrado, pero es el mal uso del ultrasonido. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que ser muy responsable. Esto va un mensaje sobre todo a los médicos ecografistas, imagenólogos, muy responsable a la hora de hacer un diagnóstico gráfico de arenilla o microlitiasis. Sí, y ahora, en el caso de hablando de procedimientos diagnósticos, la ecografía versus la urotac, o la tomografía de vías urinarias, ¿cuándo usar en cada caso? ¿Cuándo me quedo con la ecografía o me voy a una urotac? Bueno, en Venezuela las situaciones, como tú sabes y todos saben, nosotros nos hemos venido racionalizando cada vez más los recursos que tenemos. Nosotros solamente tenemos básicamente un sitio aquí donde hacemos tomografía en nuestra ciudad. Todos los demás equipos se han averiado, etcétera. Entonces, independientemente de eso, hemos venido usando racionalmente la tomografía, usándola cuando realmente se debe utilizar. Un paciente con una buena ecografía y una buena rayos X de abdomen simple, bien hecha, se adquiere el 70-80% del diagnóstico. Porque recordamos que los 70-80% de los cálculos son radioopacos, son de calcio, se ven en una placa simple. Entonces, nos daba una idea bastante cercana y no necesitamos exponer al paciente a tanta radiación, porque la tomografía también requiere, produce radiación, pues es nocivo. Entonces, yo creo que el tema es saberlo utilizar en forma muy, muy racional, adecuada en casos específicos. Entonces, básicamente con esto lo manejamos y la tomografía la dejamos para casos o cuando vamos a ir a un caso quirúrgico. Un paciente que ya definitivamente vamos a operar, es preferible hacerle una tomografía o una urotac sin contraste, la que llamamos el protocolo de litiasis, para efectivamente poder ubicar exactamente el tamaño, la densidad. Nosotros a través de la tomografía podemos saber la densidad de ese cálculo, la ubicación, alteraciones anatómicas, si hay más presencia de litiasis, si a la hora de abordar ese cálculo, a la hora de operarlo, necesita alguna técnica especial, un abordaje especial. Entonces, eso nos permite la masa, la cantidad de cálculos. Entonces, todo eso lo aporta la tomografía, pero eso significaría para casos precisos donde uno ya va a operar. Pero si es para darle una idea al paciente de cuál es la situación, si es un cálculo pequeño que va a ir a tratamiento médico posible, casi con un ultrasonido bien hecho y una rayos X de abdomen simple es suficiente. Fabuloso. Otro detalle también importante que siempre se está hablando con respecto a este tipo de cosas, ya iría al término del tratamiento. ¿Cuándo expulsar, cuándo no expulsar? ¿Qué tipo de tratamientos se pueden dar? ¿Qué tipo de tratamientos realmente no tienen mayor significancia? Porque a veces tú ves la gente desesperada buscando el agüita de la barba del maíz de no sé cuál y resulta que hay mucha, uno ve muchísimas botellas de agua de cosas que si para expulsar los cálculos, ¿qué función cumplen realmente? ¿Y cuáles sirven, cuáles no? Si es que alguna que sirve. ¿Cómo trabajamos ese tratamiento? Sí, el tratamiento o remedios naturales, como pudiéramos decirlo, o fitoterapia, si lo pudiéramos llamar de otra manera, yo realmente dejo libertad al paciente de tomar lo que quiera, porque pues no hay estudios y nivel de evidencia suficiente como para saber de que esos tratamientos pudieran efectivamente hacerlo. Yo lo dejo a libre albedrío del paciente. Pero sí existen los tratamientos médicos exclusivos ya comprobados como la tansulosina, que es un medicamento que ayuda a relajar el uréter, el músculo liso,
y pudiera en cálculos de menores de 5 milímetros, pudiera tener un 80% de efectividad. Quizás en cálculo de 5 a 8 milímetros pudiera ser un 50%, y así de acuerdo al tamaño y la ubicación. Pero la tazulosina, aún a pesar de que ha habido un estudio de que dice que no hay suficiente evidencia, yo creo que los estudios son más los que están a favor de que sí funciona a que no funciona. Incluso hay estudios hasta con cálculos de 1 centímetro para expulsar y con buenos resultados. Entonces, creo que el tema de la fitoterapia, pues lo dejamos al paciente, a la abuela, al medicamento al paciente que quiera tomar, pero tenemos que ser muy claros a la hora del tratamiento médico específico, tanto expulsivo como etiológico, de acuerdo a la causa. Fabuloso. Y ahora, ¿cuál es el paciente que sí o sí se tiene que operar de un cálculo renal? Si, por ejemplo, un piloto de avión no puede dejarse de operar un cálculo. Imagínate que un piloto de avión esté en pleno vuelo y le dé un cólico nefrítico. Entonces, ese tiene que operarse. Este es un personaje que tiene indicación absoluta. Entonces, yo creo que hay indicaciones muy precisas. Pacientes que, a pesar del tratamiento médico, no mejoran, pacientes que tienen infección, pacientes que tienen un riñón en malas condiciones, pacientes que tienen un solo riñón y tienen un cálculo en ese solo riñón. Son situaciones, cálculos muy grandes dentro del riñón. Son situaciones que no pueden tener otro tratamiento que el tratamiento quirúrgico, de los cuales hay cantidades de tratamientos. Claro, claro. Pero sí hay cálculos que se pueden operar, hay cálculos que no se operan y hay cálculos que quedan intermedios. Cuando tú dices este cálculo lo voy a observar, voy a ver si migra, voy a ver si expulsa o no, este cálculo no lo observo. ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las condiciones? Sí, los tamaños son importantes, pero el tiempo también es importante. Más o menos se estima de que un cálculo pudiera ya afectar el riñón en unas 3 o 4 semanas. Si un cálculo no ha sido expulsado en 3 o 4 semanas, es muy probable que tenga que ir a un tratamiento quirúrgico, porque ya el riñón va a empezar a sentir los cambios fisiológicos por la obstrucción. Entonces, en ese caso ya debe tratarse. Siempre se les da chance, siempre le damos chance, a menos que, bueno, son situaciones extremas, como estoy diciendo, un problema infeccioso, un absceso, una complicación infecciosa severa, un estado de sepsis. Entonces yo creo que en esos casos pues hay que actuar muy rápido. Pero si esa no es la circunstancia y tenemos pacientes con 2 riñones, no son monorrenos, sino de 2 riñones, pues son cálculos que generalmente se le da tratamiento médico y se observan en el tiempo, pero con un debido seguimiento. El problema del paciente, como tú lo sabes, es que la mayoría de los pacientes pues no vuelven a control. Los pacientes son muy renuentes y yo creo que ahí es donde la telemedicina pudiera tener cabida, porque creo que lo hemos hablado muchas veces en otros momentos, y el seguimiento de este paciente, que puede ser que no esté en mi ciudad, pero esté a 2 horas, pudiera a través de consulta hacer un seguimiento para yo poder, ojo, este paciente debe venir, debe controlarse, no va a venir, pero yo lo voy a ubicar. Y quizás no puede venir por razones de transporte, etcétera, pero yo lo voy a ubicar. Entonces, esto es una forma de hacer una retroalimentación con el paciente y hacerle el seguimiento. Claro, y hablando justamente de ese tema, que la realidad, el contexto donde estamos viviendo la situación en Venezuela, se vive complejo para lo de los traslados, es la telemedicina una opción interesante para evitarle a ese paciente el traslado, evitarle a ese paciente el ir de una ciudad a otra para buscar al especialista para que se haga su control, ¿no? Claro. ¿Qué ventajas o qué fortalezas, además de este seguimiento, tú ves en la telemedicina para urología específicamente? No solamente ya para cálculos, sino para tu especialidad como tal. No, yo lo veo una oportunidad enorme de crecer en el ámbito de la profesión, porque efectivamente quizás en la parte quirúrgica necesitamos hacer quizás alguna consulta presencial, pero el sistema híbrido, que lo hemos conversado también, yo creo que aplica perfectamente para las áreas quirúrgicas.
y después de ver un paciente como esto que estamos hablando, después de operar un paciente de esto que estamos hablando, con cirugía mínimamente invasiva que no necesitas estarlo viendo cada rato, sino que lo ves una sola vez o dos veces, con tener los detalles clínicos, con verlo, con que el paciente se haga un estudio cerca de donde él vive. O sea, hay muchas maneras de hacerle, o mandar un examen, por ejemplo, un estudio de litiasis. Debe venir un paciente para eso. Eso no tiene ninguna razón de ser. O sea, me parece como medio, incluso inhumano para el paciente, el que venga de tan lejos a mostrar un examen de un paciente que ya sabemos qué tiene, qué hace y qué es lo que le pasa. Entonces yo creo que en la parte quirúrgica, que es donde urología está, somos nosotros pues cirujanos de la vía urinaria, creo que tiene una excelente aplicación y sobre todo, como te decía, en el sistema híbrido, sobre todo en el sistema de la parte quirúrgica. También vemos muchos pacientes en consulta que nosotros a través de la consulta, sin hacer la consulta presencial, podemos hacerlo, ya lo venimos haciendo, y yo creo que eso funciona muy bien. Como le hemos hablado, el rapport, el entendimiento con el paciente, el hacerle ver las cosas, el mostrarle situaciones. Y bueno, yo creo que las segundas opiniones también son muy válidas en teleconsulta, telemedicina. A veces algún otro colega puede ver un paciente, pero necesita una segunda opinión. Y yo, ya un paciente que prácticamente tiene todo, solamente es verle los exámenes y saber que eventualmente, mira, sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, etcétera. Entonces yo creo que en el área de medicina en general, que estoy hablando de mi especialidad, creo que es muy amplia el ámbito de posibilidades con los pacientes. Claro, imagínate, por ejemplo, en el área de la robótica, la urología ha tenido un desarrollo muy interesante y justamente la urología dentro de las áreas quirúrgicas ha trabajado con la telemedicina, con la robótica, e incluso lleva dentro de las áreas quirúrgicas un buen trecho adelantado en este sentido de cómo la tecnología les está permitiendo a los urólogos operar hasta a distancia, ¿no? Sí, efectivamente, la robótica, y que no es de ahorita, como tú lo dices, ya hace varios años se viene aplicando la telecirugía, operar a distancia a través del robot, no necesita tener la consola al lado del paciente, la puedes tener. Hemos visto cirugías de robots operando en Nueva York y el cirujano está en París y se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Claro, necesitas alguna asistencia, algunas personas que están allí, pero tú realmente que estás operando la consola, manejando la consola, lo haces en donde tú quieras estar. Entonces es una aplicación muy clara de que sí se puede, si se puede operar, ¿cómo se puede hacer una consulta, por ejemplo? Entonces yo creo que eso es muy claro. Entonces yo creo que los avances y los recursos tecnológicos, porque recuerda que también nosotros necesitamos herramientas, de repente de cómo hacer un ultrasonido en casa, de cómo hacer algún examen específico en casa, pero eso ya está, bueno, eso va más rápido que nosotros. Eso va más rápido, de eso estamos hablando aquí y eso ya está adelantado, pero Leonardo, miremos un ratico hacia atrás. Y tú te acuerdas, hace nada teníamos un teléfono celular que era un bloque y lo que hacía éramos hola y aló y chao. Y ahora tenemos en nuestras manos una computadora. O sea, el teléfono inteligente no es un teléfono, es una computadora con toda una cantidad de accesos y de funciones tan buenas como una computadora y cada vez más mejores. Es más, tenemos una computadora, una cámara fotográfica que toma fotos mejor que cualquier otra de las cámaras que tú te pudieras imaginar hace 10 años atrás. Y tienes el teléfono, las tres en uno, en la mano. Entonces, si esto ha sido en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué nos esperará en los próximos años? O sea, oye, que estamos hablando nosotros esto, a lo mejor de aquí a 2 o 3 años estará obsoleto porque ya todo el mundo podrá tener en sus teléfonos app que le permitan todas estas mediciones a través del dedo o simplemente tener pequeños dispositivos de muñeca, de pulsera, que ya hay muchos que hacen incluso todos los registros multiparámetros en un reloj de muñeca. Entonces, ¿cómo ves tú esta evolución de la tecnología y de la telemedicina, la telecirugía en el área de urología para los próximos años? No, esto ya nosotros nos está ropando. O sea, si nosotros en este momento no nos involucramos en el ámbito de la telemedicina, pues no, igualmente nos va a llevar por encima.
Eso como cuando llegó la laparoscopia y muchos urólogos o cirujanos decían que no, eso no. Vino la laparoscopia y los arropó y se quedaron atrás y no volvieron a operar. Así pasa con esto. Los recursos, yo tengo ya algunos contactos incluso con personas que están desarrollando tecnología para telemedicina en el área urológica, en otras áreas, pero también en el área urológica, y estamos ya estableciendo algunas alianzas de forma de poder ver qué es lo que yo necesito, qué es lo que necesita la especialidad, pues, para poder yo llegar y ver esa vejiga, ver ese riñón, ¿verdad? O sea, esto es un tema de que si nosotros no lo hacemos, nosotros somos los ejecutores, los médicos somos los que debemos que llevar la batuta, porque nosotros somos las personas que estudiamos anatomía, estudiamos fisiología, pero los ingenieros biomédicos están volando. Ellos están volando con respecto a todas las herramientas que necesitamos. O sea, que te lo ponen en la mano y tú si no sabes, te quedas parado, quieto, no vas a saber qué hacer con los recursos. Ya te lo están dando. Mira, aquí está el endoscopio para que hagas un estudio, una endoscopia virtual. Pero yo no sé cómo voy a hacer. No, vale, aquí está. Entonces, ese es el tema. Esto es una realidad, Midres, es una realidad. Yo creo que, bueno, tu trabajo que has venido haciendo, que de verdad estoy bastante agradecido, tu trabajo que has venido haciendo lo has hecho de una forma muy práctica y hemos venido viendo más clara el futuro. Veíamos una lucecita y ahora se nos abrió una ventana. Entonces yo creo que esa es la realidad, para allá vamos, y quien no esté en esto, pues va a pasar como la laparoscopia, pues no operarás, te quedarás atrás mirando a los demás que sí avanzan. Exacto, exacto, porque este es un momento histórico, Leo. Yo siempre lo comparo justamente con la laparoscopia. Y es como en el momento donde se hacía la laparoscopia y quedaron atrás, y en este momento, ¿qué pasa con esa gente que no hizo la laparoscopia? Quedó en la historia. Porque hay un doctor muy bueno que operaba, pero fallaron. Quedó en la historia. Entonces, es triste que la gente con tanto valor, con tanta experiencia, por no dar un paso más, pierda todo ese esfuerzo, ¿no? Entonces, la invitación es a que nos demos cuenta que el mundo está cambiando, que los pacientes están cambiando, y nosotros tenemos que cambiar con ellos, porque es el mundo, es así. Lo único seguro que tenemos es el cambio. Y en la pandemia nos lo mostró, nos lo puso en la cara. La pandemia nos puso en la cara que el cambio sucede. Nos obligó, nos empujó. Nos empujó. Entonces, pues realmente esto va a ser un antes y después, un antes y después para los profesionales, y es un momento histórico para tú decir, yo siempre hago la comparación que cuando estamos en la carrera de Fórmula 1 y vienen los carros y vienen muy cerca, muy cerca, muy cerca, y ¿quién define una carrera de Fórmula 1? ¿Y cuál es el momento clave? Las curvas. Cuando hay una curva ahí es donde uno se adelanta y hace y le pasa al otro, es en una curva. Y el que venía de la delantera se quedó atrás porque el que supo agarrar la curva mejor es el que se posiciona. Este es un momento de curva. Estamos ante una curva en el mundo. Y si usted, profesional de la salud, puede posicionarse estratégicamente, esta curva puede ser de gran beneficio para usted. Si no sabes adaptarte a la curva, pues probablemente te vayas contra la máquina. Y es justamente lo que no queremos, porque necesitamos que los profesionales de salud que tienen mucho para dar al mundo entero, lo hagan en este momento que tanto lo necesitan. Bueno, sí, Leo. Hay realidades que de repente uno pudiera tener de acuerdo al país donde está. Por ejemplo, en Venezuela pudiéramos tener algunas limitaciones, de repente no voy a tener endoscopio virtual, porque, oye, pero la teleconsulta se puede hacer donde usted esté, como usted esté, desde el teléfono, desde cualquier situación. Ya no hay persona en Venezuela, que estoy hablando de un país que tiene el PIB más bajo de Latinoamérica, que no tenga un teléfono inteligente. Entonces, sáquelo por ahí. Estaba hablando de este país en estas condiciones y puedo hacer teleconsulta. O sea, entonces yo creo que esa realidad está y hay que tomarla y seguirla porque el mundo cambió. Esta es la nueva realidad. Esta es la nueva normalidad. Bienvenido a la nueva normalidad. Así es, así es. Bueno, Leo, de verdad que primero agradecerte tu tiempo, todos esos tips maravillosos que la gente se va a llevar, tanto profesionales de salud como pacientes, y estoy segurísima que va a ser de gran valor para todos.
Esperamos tenerte aquí, Leo, porque tenemos que hablar de otro tema que también nos vas a acompañar, que ya te voy a comprometer de una vez, que es el ginecólogo de los hombres. ¿Ah? ¿Cuándo, cómo y dónde? Hacer el chequeo urológico en el hombre, tan importante, que no se nos olviden estos chicos. Hoy estamos terminando el noviembre azul, que es el mes de la salud masculina, pero lo podemos hablar, pasamos noviembre para diciembre, pues. Claro, porque tenemos que cuidar de nuestros hombros todo el año, porque si no, Así entonces es. vamos a dejarlo solo por un mesecito y los otros 11 meses hay que cuidarnos igual. Así es. Bueno, Leo, muchísimas gracias por este espacio, por compartir con nosotros unas palabras finales a nuestra audiencia que va a estar encantada de toda esta información. Bueno, gracias a ti, Omidres. Para mí ha sido una grata experiencia compartir contigo esta enseñanza que tú nos has hecho a través de la telemedicina. Estamos creando todas las situaciones más cómodas, más fáciles para que eso se dé. Estamos contentos. En Venezuela, pues la situación ha estado difícil, pero estamos innovando, estamos emprendiendo y seguimos para adelante, Omidres. Así es, la mentalidad que necesitamos ahorita es un mindset digital, innovación y adaptación para transformación de las realidades que tengamos en pro de un futuro mejor. Muchísimas gracias, Leo. Muchísimas gracias a todos ustedes, maravillosa audiencia que están aquí en cada uno de nuestros espacios. Le agradecemos que estén siempre presentes y si les pareció importante esta información, dale me gusta, coméntala, pero lo más importante es que no se te olvide, compártela para que juntos hagamos viral la salud. Feliz tarde a todos. Chao, Leo. Chao, chao.